9 de la mañana, 18 minutos. Es momento de darle la bienvenida, de recibir al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Días pasados estuvo presente en la Comisión de Hacienda para analizar algunos proyectos de ley presentados para reformar el mercado de los combustibles. De este y otros temas hablaremos enseguida. Bienvenido, ministro, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, que amerite nuevas iniciativas para controlar o amortiguar, digamos, las variaciones del precio de los combustibles, significa que no está funcionando bien el mecanismo elegido que tanto hablamos Bueno, a través de la luz. en realidad varios comentarios. Primero, un legislador del oficialismo con todo derecho presenta una serie de iniciativas, la mayoría de las cuales, de hecho, nosotros compartimos, pero están en marcha en un proceso que es el que llamamos la reforma del mercado de los combustibles, que no requieren, en mi opinión, una ley, sino que son parte del proceso en el que estamos, y que además es un proceso gradual, por lo cual si uno lo rigidiza en una ley se puede meter en alguna complicación. O sea, usted toma alguna de las propuestas que hizo Botana, que ahora las detallamos un poco, pero no deberían ir a través de una ley, sino más bien cuestiones administrativas que se pudieran ir cambiando si es necesario. De hecho, la mayoría ya se están en el proceso de transformación. La mayoría de las propuestas ya están, hay alguna que no, pero la mayoría sí están. Y nosotros entendemos que el proceso es un proceso, como siempre lo dijimos, una hoja de ruta con etapas. La primera etapa, que es la que está vigente, es la de la revisión de los precios comparado con la paridad de importación que publica la URSEA. La segunda cosa que también está en marcha es el traspaso a la URSEA de toda la regulación del sector. El traspaso a la URSEA es un proceso gradual donde ANCAP sale de regular la distribución que tenía a través de contratos, arma nuevos contratos que son solo de suministro, y la URSEA va regulando y reglamentando cómo funciona el resto del mercado, las distribuidoras, las estaciones de servicio, etc. Proceso en el que estamos y que hay que hacerlo por vía de resoluciones de la URSEA, porque es un proceso donde hay que ir haciendo un aprendizaje del mercado. Nosotros creemos que vamos bien por ese lado. No hay que esperar milagros de un proceso que regula la parte final de la cadena, donde de repente hay alguna eficiencia para ganar. Pero bueno. ¿Por qué es mejor esa estrategia que lo que hay ahora? ¿O lo que había? No, lo que había antes era absolutamente opaco. O sea, lo que había antes era, se fija un precio, no se sabe bien por qué, y se trata desde el gobierno, tomar una posición de administrar el riesgo, diciendo este año no vamos a tener variaciones, entonces lo dejamos fijo todo el año. Si bajaba, se ganaba más plata, y si subía mucho, se pegaba un ajuste imprevisto en cualquier momento. Y la ciudadanía no entendía por qué eso era así. Bueno, en otros momentos se mantenía, más allá que bajaba el precio, para cuando subiera no hubiera que hacer alguna modificación extrema, ¿no? Perfecto, pero cuando subía mucho se hizo alguna modificación extrema, y mientras tanto se fijaba una posición que generalmente era con seguridad, o sea, con un colchón que pagaba la ciudadanía. Y de hecho tenemos 5 años de la administración anterior donde el precio de paridad de importación estaba por abajo del precio al público y siguió bajando, y el precio lo seguimos pagando, y de esa manera ANCAP recibió unos 800 millones de dólares de precios que podía trasladado al mercado. De manera de que eso le llamamos opaco, porque uno no sabe lo que está pasando. Hoy tenemos todos los meses una comparación con una referencia internacional y podemos saber si estamos cobrando por arriba o por abajo. Eso creemos que es bueno. Después podemos ver que tuvimos... Lo sabemos, pero no ha dejado de subir hasta el mes pasado, ¿no? No ha dejado de subir aquí ni en Brasil. También ANCAP tuvo que hacer un aporte para contener la suba. Sí, bueno, pero no dejó de subir en Brasil, en Australia, en Estados Unidos, en todos lados tuvimos un aumento enorme del combustible, y lo vemos en Europa, que es noticia todos los días. El gobierno manejó una situación de disparada de precio internacional del petróleo, dejando siempre el precio de ANCAP por abajo, el precio al público, digamos, por abajo de lo que decía la referencia internacional. Así que creo que la verdad que administramos una situación que sí, que no es agradable para nadie, pero que si no hubiera sido inmanejable, porque no podíamos haber dejado congelado un precio cuando se dispararon, los niveles del petróleo se dispararon. Vamos a ir viendo en la medida que se normaliza el mercado cómo también funciona para el otro lado. Ahora, ministro, se está hablando, o por lo menos considerando esta iniciativa que propone el senador Botana, del Fondo de Estabilización para el Precio del Combustible. ¿Qué podemos detallar por lo pronto, o qué aspectos se está tomando de la propuesta de Botana? No, la propuesta de Botana recién entró y nosotros la estamos estudiando. Parece, digamos, una cosa razonable tratar de suavizar las variaciones cuando son muy volátiles. Lo que no se puede esperar de una propuesta como esa es que cuando solamente sube, uno solamente lo contenga, porque al final un fondo de estabilización es un fondo que a veces se recarga
y a veces se usa, o sea, se usa cuando sube para que no suba tanto y se recarga cuando baja para que no baje tanto. Bueno, es una propuesta que estudiaremos, pero en realidad primero tenemos que estabilizar el funcionamiento de esta situación. Tenemos que ver cómo el ciclo del petróleo funciona para ambos lados y ahí veremos qué hacemos. ¿No generaría un costo adicional, por otro lado, a la ciudadanía, digamos? No se La idea de la propuesta de Botana, pregúntensela bien a Botana, pero la sensación que da es que no. Bien. Pero sí es verdad que cuando baja no bajaría tanto y cuando sube no subiría tanto. O sea que estamos en una situación que primero queremos que sea bien transparente lo que está pasando y después podemos evaluar ese tipo de ¿Ese segundo estrategia. mecanismo lo administraría la URSEA? Hay que preguntarle a Botana. No, pero usted está diciendo que está a favor de un mecanismo que regule un poco o amortigüe. No, yo no dije que estoy a favor, dije que lo estoy estudiando. Bien. Pero la idea estaría en la URSEA o no se sabe. A Botana. No, creo que no, creo que es en el Tesoro Nacional, digamos. ¿Cómo está ANCAP con todo el esfuerzo financiero que se ha hecho justamente para amortiguar la suba del combustible? Bueno, acá tenemos que entrar en un problema de cómo se contabilizan las cosas. ANCAP, desde el punto de vista empresarial, está bien. Lo pudimos ver en su publicación de su resultado semestral. Como empresa, el negocio del combustible no le dio mucho, le dio unos pocos millones de dólares, pero no perdió. Y el resto de los negocios, básicamente la distribución, le ha dado dinero. De manera que ANCAP está bastante bien desde el punto de vista empresarial. Cuando uno toma en cuenta la caja de ANCAP y cuánto plata entró y cuánto va a salir y demás, ya las cosas son un poco más complejas y por eso lo revisamos todos los meses para ver cómo va a cerrar el año y si no va a generar un déficit en la caja del Estado que al final termina siendo un déficit fiscal. Y eso es lo que nos preocupa porque todavía da que podría dar un déficit fiscal sobre fin de año. Bien, ¿de cuánto? No, por eso vamos a ir mirando, pero pueden ser bastantes millones de dólares. Ministro, ya estamos prácticamente a fin de mes. ¿Qué dicen los números al 22 de agosto? Los números al 22 de agosto dicen que hubo una bajada del petróleo importante en promedio. Así que estamos desde el punto de vista expectantes de ver si podemos dar alguna buena noticia, pero todavía es muy temprano para confirmar eso. O sea que trasladar esa baja. Sí, creemos que sí, que debería poderse. ¿De cuánto estaríamos hablando? No me adelanten, estamos justamente expectantes a ver cómo cierran los promedios. En esto puede pasar que una semana de disparada para arriba te cambie todo, así que todavía estamos a esa distancia. Bueno, pero al día de hoy se podría decir que los números son favorables a una baja del combustible sobre fin de mes. Se podría decir que estamos expectantes a que sea favorable, sí. Bien. Se está revisando también, digamos, la parte impositiva de los combustibles. De alguna manera había una demanda, ¿no?, del sector industrial, del sector productivo, de tener un diferencial. También se ha visto, bueno, el tema de la inflación, el costo que tiene, ¿no?, la incidencia que tiene en el costo de los productos, el combustible. ¿Se está pensando en una reforma impositiva en ese sentido? En principio no. Lo que hay es una propuesta de Botana, eso sí, sobre el gasoil, que sí la vamos a estudiar en detalle, donde tiene que intervenir el Ministerio de Economía también, porque claramente son los principales en el tema de impuestos, son ellos los responsables. Tenemos una caja del Estado que está muy exigida, estamos haciendo esfuerzos para poder ampliar el gasto estatal en la rendición de cuentas, como se ha hablado, de manera que bajar impuestos en el combustible parece difícil. Alguna propuesta como la que plantea Botana, que de alguna manera los replantea en el caso del gasoil, puede ser interesante, lo estudiaremos, pero en principio estamos no hablando del tema de impuestos todavía y además es una responsabilidad de la ministra Arbeleche. Ministro, estamos promediando el periodo de gobierno de la actual administración, una pandemia por medio, una guerra que afectó el precio de los combustibles. ¿Cuál es la situación actual de las industrias? Me imagino que hay muchas que se vieron favorecidas y otras muy afectadas en estos 2 años y medio prácticamente. Bueno, en el tema de los combustibles nadie se fue muy favorecido, digamos. En el tema general... Pero con la pandemia tal vez algunos trabajaron más, otros menos. No, por eso, en el tema general de la situación, hoy la situación es favorable e incluso mejor que en el 2019. Estamos hablando de un 3,5, 4% de actividad por encima de prepandemia. En general en el sector industrial, todo. Después tenemos, desde el punto de vista de la recuperación de... Perdón, eso son las horas. Las horas trabajadas aumentaron eso. El volumen mucho más, arriba del quizás 15 o 20. Tuvimos un bajón en el 2020, pero ya en 2021 se llegó a una recuperación fuerte y hoy estamos por arriba del 2019 de un número importante. Lo que cuesta un poco más recuperar a veces, primero se recupera la producción, enseguida se recuperan las horas, después se recuperan los puestos de trabajo.
En eso todavía estamos un poquito atrás del 2019. Pero igual el desempleo, por ejemplo, industrial, que llegó a ser 12.000 personas, hoy es 6.000, o sea, estamos mucho mejor. Así que el sector en general está bien, está muy impulsado por lo que es el auge exportador del país, o sea que las agroindustrias están muy bien. Las industrias del mercado interno dependen mucho del sector, ¿verdad? Los sectores, por ejemplo, de alimentos están teniendo algunos problemas porque hay importación de alimentos de muy bajo precio debido a la diferencia cambiaria con Argentina, por ejemplo. Pero igual el sector está bien y en general está saludable y lo estamos viendo con buenos ojos como sigue, digamos. ¿Qué necesita el sector industrial para dar un salto, para generar más empleo? ¿Por dónde va el camino? No digo que sea fácil, ¿no? Porque siempre se habla de bajar los costos fijos, eso usted lo mencionaba, no es fácil en un país donde tiene la caja exigida, no es novedad. ¿Dónde está, digamos, el punto que se puede trabajar para dar un saltito? Bueno, el punto principal es nuevos mercados, ¿verdad? Porque estamos hablando de un país, el Uruguay, que con la tecnología industrial moderna no puede tener industrias demasiado chicas, digamos. Se precisa escala y se precisa, por lo tanto, exportación. Tenemos un sector agroindustrial muy pujante que puede desarrollar nuevas etapas y eso requiere abrir mercados. Por ejemplo, estamos viendo cómo se está abriendo el mercado de la madera sólida. Como el Uruguay tiene hoy industrias que están exportando madera sólida mucho más que hace 2 años, vinculado, por supuesto que la celulosa ya era una realidad, pero teníamos el tema que veíamos los rolos que se iban, y todavía vemos por el puerto. Ahora tenemos en la zona de Tacuarembó, por ejemplo, aserraderos en la zona de Rivero de escala industrial grande, produciendo en un buen momento. O sea que, por un lado, tenemos que abrir mercados nuevos. Para abrir mercados nuevos también requerimos acuerdos comerciales. Y ahí viene toda la discusión de poder bajar aranceles y entrar a distintos acuerdos. Viene el TLC con China también, y usted menciona esto que es muy importante, pero también recién mencionaba la importación de productos a bajo precio que también afectan a otras industrias. ¿Cómo lo ve para el sector? Bueno, pero por eso hay que tener estrategia y nichos, ¿verdad? Donde uno puede ser competitivo de alcance global es en la agroindustria de gran porte. Ahí también se requiere tecnología. Por suerte se está dando que hay tecnología que se está aplicando a la producción en forma muy fuerte. Ahí vamos a seguir siendo competitivos y hay que abrir nuevos mercados y agregar más valor. Agregar más valor es, bueno, por ejemplo, si accedemos a un mercado como el chino, de repente uno puede decir etapas de producción que se hacen allá se pueden hacer acá, o se pueden hacer acá etapas de producción arriba de productos chinos para el Mercosur. Todo eso es lo que tenemos que pensar como estrategia. Pensar en vender solo en el mercado local ya es una cosa que hace mucho que las industrias no lo justifican, salvo algunos nichos que sí son necesarios porque son los que consumimos nosotros todos los días, ¿verdad? Ministro, perdón, no se había terminado. No, porque quería cambiarle de tema para aprovechar estos minutos también. El Ministerio presentó esa hoja de ruta sobre el hidrógeno verde y cómo empezar a implementarlo. ¿En qué consiste? Creo que hay un tanto de desconocimiento, ¿no?, sobre lo que es el hidrógeno verde. Bien, el hidrógeno verde es una de las grandes expectativas de mediano y largo plazo que tiene el país. Es producir hidrógeno con energía renovable, con electricidad renovable, usando la vieja y querida electrólisis que nos enseñaban en el liceo. Rompemos la molécula de agua y hacemos hidrógeno y oxígeno. ¿Para qué sirve esto? Para trasladar ese hidrógeno a otro lado y de esa manera trasladar energía renovable o exportar energía renovable. El mundo está apostando al hidrógeno como forma de reemplazar los hidrocarburos en muchas industrias o en muchas aplicaciones donde la electricidad sola no llega con facilidad. Por ejemplo, en el transporte marítimo, en el transporte aéreo, a partir usan el hidrógeno y con el hidrógeno crean un nuevo combustible y el nuevo combustible no depende del petróleo. Entonces, toda esta movida que se está dando, sobre todo en los países europeos o en Japón, que son países que dependen mucho de importar hidrocarburos, es reemplazarlos por hidrógeno. Le abren la puerta a países que tienen mucha energía renovable, como Uruguay, como Argentina, como Chile, como Australia, como Sudáfrica, para exportar ese hidrógeno y ir de a poco reemplazando en estas aplicaciones, que es la industria de alta energía, el transporte de alta energía, al petróleo. Y nosotros estamos empezando una hoja de ruta que apunta al 2040, o sea, una hoja de ruta de mediano y largo plazo, para que el Uruguay juegue un jugador en este mundo del hidrógeno verde, además de usar el hidrógeno verde para las aplicaciones que en Uruguay podrían faltar de descarbonizar, o sea, de depender del petróleo, que es el transporte de larga distancia, porque en lo demás es el vehículo de baterías, lo que puede funcionar. Y la hoja de ruta implica hacer un proyecto piloto en Uruguay que se pueda adjudicar este año, atraer proyectos de
mediano gran porte para producir combustibles alternativos en Uruguay, generalmente de origen para el mercado europeo. Y más adelante, en la medida que esto se desarrolle, todo un desarrollo de un sector industrial que puede dar lugar para el 2040 a más de 30.000 empleos y a 2.000 millones de dólares de exportaciones. O sea, un sector tan grande como puede ser la celulosa, digamos. ¿Y ya ha aparecido interés, ministro, luego de la apertura de esta hoja de ruta? ¿Ha habido como un llamado a interés, a proyectos? ¿Han aparecido? Hay un llamado de interés que se hizo antes, que es para el piloto uruguayo, que cuando hablamos del proyecto piloto hablamos de un proyecto a 10 años, de una inversión 20, 30 millones de dólares, un proyecto de cierto tamaño. Eso ya tiene más de 10 interesados. Hoy justamente en la prensa hay una publicación al respecto. Y podemos adjudicarlo de repente en septiembre y firmar contrato a fin de año y estaría produciendo para fin del 2024. Eso ya está, sí. Pero además hay 2 o 3 empresas de gran porte interesados en proyectos mucho más grandes. Hay un proyecto que se anunció ya en Tambor, en Tacuarembó, en la zona de Tambores, para producir con hidrógeno metanol verde y exportarlo, que es un combustible para barcos, para buques. Ojalá ese proyecto avance, está en la etapa de factibilidad, ya hizo su primera audiencia pública para el estudio ambiental, en fin. Y hay otros que están en la vuelta que esperamos poder concretar algunos de ellos antes del fin del periodo. El gran tema era que llevaba tanta energía, producir la energía del hidrógeno verde, que a veces la ecuación era complicada. No sé en qué estamos ahí, capaz que estoy un figurín atrasada con el tema. No, el problema de la eficiencia energética es un problema general. O sea, uno toma el petróleo, tiene 100 kilocalorías en el petróleo y en el auto le llegan 20. Eso se llama eficiencia energética. En el hidrógeno es parecido. En el auto a baterías es mejor. Uno recupera más de la energía que inyectó al principio. Pero para este tipo de aplicaciones, grandes buques, uno no puede poner una mega batería en un gran buque. Este tipo de combustible nuevo se comporta similar al combustible originado del petróleo. Ministro, ¿hay alguna información respecto al pedido de informes que justamente realizó el senador Sánchez por UTE, la bonificación a grandes consumidores? El pedido de informes no llegó aún, lo anunció el viernes el senador Sánchez. Supongo que lo va a hacer, pero no es tan ágil esto. Ahí lo que sucede es que los grandes consumidores de UTE tenían un régimen de tarifa especial, están pasando a un régimen de contratación, como si fueran un consumidor libre, como permite el marco regulatorio. Y en el tiempo en el que esa negociación se ha prolongado muchos meses, les hemos dado prolongar la bonificación que ya tenían el año pasado, prolongarla hasta ahora. No tiene nada de excepción, era lo que están pagando, lo que estaban pagando el año pasado. ¿Pero va a haber alguna modificación? No, en la medida que firmen ese contrato van a seguir en un régimen que es diferente, que es un régimen de contrato, que le da al consumidor más largo plazo y al auto también la seguridad de que lo tiene, en la medida en que pueden esos, ya ha pasado con algún otro consumidor de UTE, empezar a elegir consumir de otra fuente energética. UTE lo que está haciendo es consolidándose sus principales clientes con un contrato. ¿No amerita ninguna contraprestación la extensión de esa bonificación? Tenían ya la misma bonificación por años, incluso con decretos de la administración anterior que les daba exactamente la misma bonificación. Acá lo que hay es un sistema de transición que requirió una decisión especial por la transición, pero el senador Sánchez también tendría que preguntar por qué se pagaba ese precio antes. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Y ojalá sigan las buenas noticias, ¿no? Como la baja del combustible y lo veamos reflejado en las tarifas. Que lo veamos. Crucemos los dedos. El 1 de septiembre. Gracias, Paganini. Cerramos por aquí la charla con el ministro de Industria. Son las 9 de la mañana, 37 minutos.